Bienvenido al curso rápido de MetarSpeci. Vamos a ver por completo todo el informe para que puedas aprender a interpretarlo. Comencemos. El MetarSpeci es un informe meteorológico de las condiciones de un aeropuerto determinado. Determina bajo qué reglas de vuelo el aeropuerto está operando. BMC, IMC, restricciones de despegues y o arribos, según las herramientas que disponga el aeropuerto. El METAR se transmite entre las 00 y 5 minutos de cada hora. El SPECI no tiene un horario fijo. Se puede transmitir en cualquier momento y sirve para actualizar las últimas condiciones meteorológicas transmitidas. Para estas actualizaciones hay criterios que se deben cumplir. Como todo informe, tiene un encabezado. Aquí encontramos el nombre del informe, código OASI del aeropuerto, día, hora y minutos en UTC. Veamos dos ejemplos. METAR, Sierra Alfa Delta Foxtrot, que es San Fernando, del día 16 a las 15:00 Zulu. Y una SPECI de Sierra Alfa Delta Foxtrot, mismo lugar, del día 16, 15 horas 22 minutos Zulu. Si hay que corregir el informe transmitido, se utiliza la palabra COR. El COR no actualiza un informe, solo lo corrige. Veamos dos ejemplos. METAR COR, que es corregido. Sierra Alfa Delta Foxtrot, mismo lugar que antes, del día 16, 15:00 Zulu. Y una SPECI COR del mismo lugar, Sierra Alfa Delta Foxtrot, 16, 15:22 Zulu. Si el informe es transmitido por una computadora, sin intervención de un observador meteorológico, se le agrega la palabra auto. Por ejemplo, METAR Sierra Alfa Delta Foxtrot, que es San Fernando, del día 16 a las 15:00 Zulu, auto. Si por algún motivo no se dispone de ningún parámetro meteorológico para codificar, se utilizará la palabra NIL. Por ejemplo, METAR Sierra Alfa Delta Foxtrot, del día 16 a las 15:00 Zulu, NIL. Grupo viento. Informa la dirección e intensidad promedio de los últimos 10 minutos previo a la observación meteorológica. Informa si hay ráfagas, que son 10 nudos o más de la intensidad promedio. Variación promedio de 60 grados o más. Si llega a superar los 180 grados, se codificará como Víctor Romeo Bravo, que significa variable. Y en el caso de que sea calmo, se cifrará con 5 ceros. Por ejemplo, 230 grados, 12 nudos. Kilotango significa nudos. Esto es viento del sudoeste a 12 nudos. Otro ejemplo, 350 grados 15, Golf 30 kilotango, que esto es viento de los 350 grados, casi del norte, a 15 nudos, con ráfagas de 30 nudos. Otro ejemplo, 160 15 kilotango, 110 Víctor 180. Esto es viento de los 160 grados a 15 nudos, con variabilidad desde los 110 grados a los 180 grados. Otro ejemplo, Víctor Romeo Bravo 07 kilotango significa viento variable a 7 nudos. Grupo visibilidad. Hay dos tipos de visibilidades, la observada por un observador meteorológico o en el caso de una estación automática por un sensor de visibilidad en los 360 grados y la segunda obtenida por el RVR. La visibilidad observada siempre figura, pero la visibilidad dada por el RVR solo aparece cuando uno de los dos es menor a 1500 metros. Por ejemplo, 1000 metros, Romeo 16 Lima / 1500 November. Significa 1 kilómetro de visibilidad observada. En la pista 16 izquierda hay 1,5 kilómetros. November significa sin cambios. Siguiente ejemplo. 2000 Romeo 34 Romeo / 1000 Uniform. Significa 2 kilómetros de visibilidad observada. En la pista 34 derecha hay 1 kilómetro de visibilidad y está incrementando. Uniform significa incrementando. Siguiente ejemplo. 0250 Romeo 23 / 0100 Delta. Significa 250 metros de visibilidad observada. En la pista 23 hay 100 metros de visibilidad y la misma está disminuyendo.
Siguiente ejemplo, 0100 Romeo 05/1500. Significa 100 metros de visibilidad y en la pista 05 tenemos 1,5 kilómetros. Y al no tener letras, significa que su tendencia se desconoce. Siguiente ejemplo, 0800 Romeo 13/Papá 2000. Significa que tenemos 800 metros de visibilidad observada y en la pista 13 tenemos 2 kilómetros de visibilidad o más. Y como último ejemplo tenemos 0800 Romeo 31/Mike 0050. Significa 800 metros de visibilidad y en la pista 31 tenemos 50 metros de visibilidad o menos. Cada fenómeno consta de dos letras. Se pueden combinar para dar más detalles y o formar otro fenómeno. Hay una tabla donde especifica cada fenómeno. Esta tabla hay que memorizarla. Pongan pausa el video y copien la página. O pueden visitar mi foro y descargar la imagen. En la descripción está el enlace. Para codificar tormenta con lluvia fuerte, se codifica más Tango Sierra Romeo Alfa, o moderada como Tango Sierra Romeo Alfa, noten que no tiene signo, o como débil menos Tango Sierra Romeo Alfa. Niebla baja o rastrera se codifica como Ma India Foxtrot Golf. Llovizna moderada con neblina se codifica Delta Zulu Bravo Romeo. Llovizna débil con niebla menos Delta Zulu Foxtrot Golf. Grupo nubosidad se codifica desde la más baja a la más alta. Solo se detalla la nubosidad para cumulonimbus, que sería Charlie Bravo, y torres cumulus, que es Tango Charlie Uniform. Para indicar la cantidad que hay en cada capa se utiliza Foxtrot Echo Whiskey, muy pocas nubes. Sierra Charlie Tango, hasta la mitad del cielo cubierto. Bravo Kilo November, más de la mitad del cielo cubierto, pero no en su totalidad. Oscar Victor Charlie, cielo cubierto. La altura de cada capa se codifica en niveles de vuelo, pero todos partiendo desde el nivel del suelo, sin importar la elevación del aeródromo. Para el caso de cielo despejado se utilizará Cabot o November Sierra Charlie. Más adelante veremos la diferencia. November Charlie Delta lo utiliza una estación automática cuando no detecte nubosidad. Ejemplos. Foxtrot Echo Whiskey 025. Significa pocas a 2500 pies. Siguiente ejemplo. Bravo Kilo November 030. Sierra Charlie Tango 050 Charlie Bravo. Oscar Victor Charlie 050. La primer capa significa que tenemos más de la mitad del cielo cubierto a 3000 pies. La segunda capa tenemos hasta la mitad del cielo cubierto con Charlie Bravo y a 5000 pies su base. La última capa, la tercera, significa que está cubierto a 5000 pies. Siguiente ejemplo. Foxtrot Echo Whiskey 030. Oscar Victor Charlie 200. La primera capa tenemos muy pocas nubes hasta los 3000 pies. La segunda capa cubierto a nivel 200 o 20000 pies. Siguiente ejemplo. Foxtrot Echo Whiskey 030 Tango Charlie Uniform. Foxtrot Echo Whiskey 050 Charlie Bravo. Bravo Kilo November 200. La primera capa tenemos muy pocas nubes a 3000 pies y estas son torres cúmulus. La siguiente capa pasa lo mismo. Tenemos pocas nubes, que son Charlie Bravos, y sus bases a 5000 pies. La tercera capa hay más de la mitad del cielo cubierto a 200 o a 20000 pies. Último ejemplo. Foxtrot Echo Whiskey 030 Tango Charlie Uniform. Foxtrot Echo Whiskey 050 Charlie Bravo. Bravo Kilo November 100. Oscar Victor Charlie 200. Como ven, es muy parecido al ejemplo anterior, excepto que varía en la tercera capa, que en este caso están a nivel 100 o 10.000 pies. Y la última capa está cubierto a nivel 200 o 20.000 pies. Cuando el observador no pueda ver las nubes debido a un fenómeno, se procederá de la siguiente manera. Si no posee instrumental adecuado, codificará Víctor Víctor triple barra. Cuando la estación posea dicho instrumental, se codificará el dato medido. Si es menor a 50 pies de altura, se codificará Víctor Víctor triple cero. Palabra Cabot. Para utilizar esta palabra, se deben cumplir las siguientes condiciones en forma simultánea. A. Visibilidad mayor o igual a 10 kilómetros.
B. Ninguna nube por debajo de 5000 pies o despejado. C. Ausencia de Charlie Bravo y torres cúmulus. D. Ningún fenómeno meteorológico significativo. Palabra November Sierra Charlie. Para utilizar esta palabra se deben cumplir las siguientes condiciones en forma simultánea. A. Ninguna nube por debajo de 5000 pies o despejado. B. Ausencia de cumulonimbus o torres cúmulus. C. Visibilidad menor a 10 kilómetros. Ejemplos de Kavok y November Sierra Charlie. El primer ejemplo. Metar de San Fernando del día 15 a las 21 Zulú. Viento de los 360 grados 9 nudos, Kavok. Segundo ejemplo. Metar de Seiza del día 15 a las 21 Zulú. Viento 0,30 grados 13 nudos. 9 kilómetros, November Sierra Charlie. Tercer ejemplo. Especie de Morón, día 15 a las 21:45 Zulú. Viento de los 20 grados 12 nudos. 5 kilómetros, neblina, November Sierra Charlie. Último ejemplo. Especie corregido de Aeroparque, del día 15 a las 21:46 Zulú. Viento de los 360 grados 9 nudos, con ráfaga de 19 nudos. Variando entre los 340 grados a los 0,30 grados. Kavok. Temperatura y punto de rocío. La temperatura es la del aire, sin tener radiación directa del sol ni del suelo. La temperatura del punto de rocío nos indica qué temperatura tendría que haber, bajo las mismas condiciones, para que el aire se sature. Cuando el punto de rocío es de 13 grados o más, puede generar tormentas. Con temperatura de hasta 20 grados centígrados y punto de rocío muy cercanos a las del aire, en aeronaves con carburador, el mismo puede generar hielo. Para indicar que la temperatura es negativa, se va a anteponer la letra M. Ejemplos. Temperatura del aire 0 grados, temperatura del punto de rocío 0 grados. Segundo ejemplo. Temperatura del aire 0 grados, temperatura del punto de rocío menos 0 grados. Muchas veces aparece menos 00. Esto es debido a que la temperatura obtenida es redondeada. Por ejemplo, si el cálculo da menos 0,3 grados centígrados, se redondea a menos 00. Tercer ejemplo, temperatura del aire 30 grados, temperatura del punto de rocío 20 grados. Cuarto ejemplo, menos 2 grados para la temperatura del aire, menos 3 grados para la temperatura del punto de rocío. Último ejemplo, temperatura del aire 5 grados, temperatura del punto de rocío 3 grados. Grupo presión. Se informa a atmósfera estándar, o sea, a lo que están calibradas los altímetros de las aeronaves. Hay dos unidades, Quebec para hectopascales y alfa para pulgadas de mercurio. Por ejemplo, Quebec 1013, alfa 29,92. A diferencia de hectopascales, las pulgadas de mercurio se expresan con decimales, pero el mismo no están expresados con un punto o una coma. Por lo tanto, los últimos dos dígitos de la presión en pulgadas de mercurio corresponden a los decimales. Veamos el uso principal o más importante de un metar especie. Lo que vemos es una carta de aproximación para la pista 23 de San Fernando, Sierra Alfa Delta Foxtrot. En la parte inferior nos dice que para categorías de aeronave Alfa y Bravo es necesario 3.300 metros de visibilidad y para aeronaves más rápidas, siendo la Charlie Delta, se necesitan 3.500 metros. Para todos los casos se necesita 590 pies a nivel medio del mar, o en San Fernando sería 580 pies con respecto al suelo. Y es aquí lo que informa un metar especie. Por ejemplo, si el metar informa cubierto a 400 pies, dicha aproximación no se debería realizar. Ahora supongamos que un piloto quiere aproximar a la cabecera 23, utilizando esta carta, pero desea aterrizar por la opuesta que es la 05. Para ello se debe realizar una circulación visual, y la carta nos dice que, para categorías de aeronave alfa, necesita 1010 pies con respecto al suelo y una visibilidad de 3500 metros. Para una aeronave categoría Bravo necesita la misma visibilidad pero 10 pies más que la anterior. Para una aeronave categoría Charlie necesita 3700 metros y un techo de nube de 1110 pies como mínimo. Y una aeronave de categoría Delta no tiene permitido hacer una circulación visual. Pasa lo mismo con la otra carta de aproximación de la cabecera 05 de San Fernando. La circulación visual a la cabecera 23 están prohibidas. Con el ILS funcionando todas las aeronaves necesitan 1200 metros de visibilidad
y 240 pies como mínimo en ambos parámetros. Si el localizador no anda, todas las aeronaves necesitan 740 pies como mínimo y la visibilidad de 4200 metros para aeronaves de categoría Alfa y Bravo y 4400 metros para aeronaves de categoría Charlie y Delta. Supongamos que el controlador no está enterado del último informe, siendo por una falla interna de las comunicaciones en el aeropuerto, y les diga que el aeropuerto está bajo mínimo para arriba. Si ustedes tienen el último informe donde los parámetros son 2000 metros de visibilidad, por ejemplo cubierto a 300 pies, y el ILS está completamente operativo, ustedes pueden aterrizar igual. Claro, siendo que ustedes tienen el último informe. Se emitió una especie y al controlador no le llegó, pero ustedes sí lo tienen disponible. Información suplementaria. Está sujeto cuando haya datos a transmitir. Se informan en Argentina fenómenos significativos recientes, de importancia, y la tendencia del pronóstico, conocido como trend. Fenómenos recientes, Romeo Eco. Se utiliza la misma tabla de los fenómenos significativos. Se omite la intensidad que tuvo. Por ejemplo, si hubo más Romeo Alfa, se codificará como Romeo Alfa. Veamos algunos ejemplos. Romeo Eco, Romeo Alfa, significa lluvia reciente. Romeo Eco, Víctor Alfa, significa que hubo ceniza volcánica. Romeo Eco Tango Sierra, finalizó la tormenta. Romeo Eco Tango Sierra Romeo Alfa, significa que cesó la tormenta con lluvia. Romeo Eco Sierra Hotel Romeo Alfa, significa que terminó o cesó los chaparrones de lluvia. Romeo Eco Unifor Papá. Unifor Papá es precipitación desconocida. Lo utilizan las estaciones automáticas. Pronóstico de tendencia o trend. Abarca la tendencia en un periodo de 2 horas desde generado el informe. Se utiliza para informar si hay o no algún cambio significativo. No reemplaza el TAF, sino que lo complementa. BICAM. Informa cambios esperados en algunas condiciones meteorológicas. Tempo. Informa fluctuaciones de las condiciones meteorológicas como máximo 1 hora. En otras palabras, las condiciones generales pronosticadas se mantienen, solo que cambia a lo que informa el tempo y luego vuelve como estaba antes. Cuando finaliza un fenómeno significativo y no se espera otro, se utiliza November Sierra Whiskey. Si no hay un tiempo significativo que pronosticar, se utiliza la palabra NOSIG. Veamos ejemplos de cómo pueden aparecer en los informes de METAR o especie. Primer ejemplo, NOSIG. Segundo ejemplo, Becoming 100 grados 5 nudos. Tercer ejemplo, Tempo más Romeo Alfa. Romeo Mike Kilo. Se utiliza con abreviaturas de uso aeronáutico y solo se transmite dentro del país emisor. Su utilización varía en cada país. En Argentina se utilizan para informar nubes convectivas que estén a más de 16 kilómetros del aeródromo y no haya en el aeródromo. Por ejemplo, Charlie Bravo observado al norte. Segundo ejemplo, Torres Cumulus observados al oeste-noroeste. Vamos a ver 2 ejemplos de informes meteorológicos completos. METAR Sierra Alfa Bravo Eco, que es Aeroparque, del día 7 a las 21 Zulu. Viento variable, 2 nudos. 7000 metros, con precipitación débil de nieve. Nubes. Brauken 3100 pies. Brauken a 4600 pies. Temperatura menos 6 por menos 6. Presión 1032 hectopascales. Se pronostica un cambio temporal de la visibilidad a 4000 metros, reducida por precipitación de nieve moderada. Segundo ejemplo, METAR Sierra Alfa Delta Foxtrot, que es San Fernando, del día 7 a las 21 Zulu. Viento de los 320 grados 4 nudos. Caboc, temperatura menos 1 por menos 3. Presión 1018 hectopascales. Y no hay tiempo significativo a informar. Para aquellos que conozcan la zona, es importante aclarar que son informes inventados a modos de ejemplo. Hemos llegado al final. Para evacuar dudas podés ingresar a www.meteorologiafacil.com.ar. Saludos para todos y gracias por ver este tutorial.